Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se conectan con la presente cápsula preparada para la asignatura Proyecto de Diseño 2 del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hoy vamos a hacer, digamos, algunas distinciones sobre nuevos conceptos que he traído para ustedes y que incluyen, por ejemplo, la gráfica primaria, la gráfica secundaria, la publicidad o el marketing o el mercadeo ATL y BTL. Y ya veremos que hay algunas cosas extra. Así que sin más, empecemos. Dice: los símbolos son una forma casi instantánea de transmitir significado. Mediante una exposición repetida, las asociaciones derivadas de estos símbolos también se impregnan en la mente de los consumidores. A menudo, la marca seleccionada tiene una conexión familiar al haber sido consumida por los padres del consumidor, demostrando así que los compradores gravitan de manera intuitiva hacia símbolos familiares. Y todo esto es importante porque de alguna manera la imagen que construye una marca debería ser respetada, quiere decir su tradición marcaria debería ser respetada. Lo digo porque, aunque los valores pueden cambiar en el tiempo, lo deseable sería mantener los valores, pero actualizar la gráfica todo el tiempo. Piensen, por ejemplo, en la imagen que tenemos de Mercedes-Benz. Seguramente si yo le hubiera preguntado a alguien, no sé, de los años 40 o 50, si el Mercedes-Benz le parecía un buen carro, con toda seguridad nos respondería que sí. Lo mismo sucede hoy. Digamos que ese valor marcario se mantiene. Y también, por ejemplo, les había traído el caso de chocolates o chocolatinas Jet, que mantiene ¿qué se puede decir? Valor intrínseco de tradición, de chocolate colombiano, bueno, etcétera, ¿cierto? Que además ha sido recurrente en varias generaciones de colombianos. Por otro lado, aparte de esos, digamos, valores que se deberían mantener estables en el tiempo, está además el PV. El concepto PV o punto único de venta, que en principio era un concepto publicitario y de marketing que se llegó a popularizar, digamos, en los años 50 y 70, se usaba para explicar un patrón entre las buenas campañas publicitarias y consistía en hacer unas propuestas únicas a los clientes, convenciéndoles de pasar de sus marcas habituales a la marca anunciada. Este concepto de PV fue sobre todo, digamos, preconizado por Russell Reeves, que bueno, como sabrán, es un afamado publicista precisamente de esta época entre los años 1950 y 1960, que es fundamental para la publicidad porque de hecho es en ese, digamos, periodo en el que sustentan pues la mayoría de conceptos hoy considerados esenciales para la publicidad y el mercadeo. Entonces, entre otras cosas, la agencia para la que trabajaba Russell Reeves diseñó la imagen de M&M's. Lógicamente, la imagen de M&M's en esa época ha cambiado. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es la versión del 2004. En todo caso, se los traía como ejemplo porque digamos que el PV de M&M's es absolutamente claro y va de esto, ¿no? Se derrite en tu boca y no en tus manos, que como seguramente lo dije en alguna clase, parece, digamos, una promesa un poco frívola o un poco pequeña, digamos, no, poco importante, pero es lo que marca la diferencia entre este chocolate, entre la promesa de este chocolate y las de los demás. Piensen en el texto, digamos, subyacente de esta promesa. Si es un chocolate que se derrite en tu boca y no en tus manos, quiere decir que de hecho es un chocolate bastante especial, diferente a todos los demás. Eso lo hace único y exclusivo. Piensen que una promesa tan, entre comillas, superficial como esta puede convertirse en un grado mayor de valor. Los PV, también llamados propuestas únicas de venta o puntos de diferencia, son cruciales a la hora de definir la ventaja competitiva de una marca por encima de su competencia. Además, garantiza que existe una diferenciación clara con respecto al mercado existente. Bueno, las marcas, como saben, se pueden distinguir de dos maneras. Por una parte, a través de sus atributos tangibles, o sea, tiene un sabor especial, o sea, tiene una, no sé, un olor característico, bueno, en fin, una característica que podamos
asir pues con nuestros sentidos, ¿no es cierto? Y por otro lado, también podrían competir a través de sus atributos intangibles. Por ejemplo, una promesa en abstracto. Somos más veloces, somos más responsables, somos más amables, amorosos, etcétera, etcétera, etcétera. Piensen muy bien en los proyectos que están realizando ahora y intenten determinar cuál es esa ventaja competitiva precisamente de su marca. ¿Acaso tiene que ver con los atributos tangibles del bien o servicio que ofrece, o acaso tiene que ver con los valores abstractos que comunica, ¿cierto? Por su cuenta, el repertorio gráfico de una marca cuenta por lo general con dos tipos de elementos. Primero, los elementos gráficos primarios como el identificador, la tipografía, el color, etc. Y los elementos gráficos secundarios como la fotografía, la ilustración, la textura, etc. Bueno, ¿qué pasa? Una buena marca, al menos desde la teoría ortodoxa, ¿no? Debería mantener sus atributos gráficos primarios o sus elementos gráficos primarios inalterados en el tiempo, o por lo menos tanto como les sea posible mantenerlos. ¿Por qué? Bueno, porque parte de los requisitos esenciales de una marca es que cause recordación. Si la marca gráfica o si el identificador gráfico va a estar cambiando, no sé, cada 2 años, cada 3 años, pues evidentemente la recordación se acorta, digamos, disminuye, ¿cierto? Sin embargo, hay otra clase de gráfica que tiene que estarse modificando todo el tiempo para que la marca sea notoria en su tiempo y vaya evolucionando a medida que el tiempo pasa. No sé, piensen por ejemplo en el identificador de águila que cambió hace poco, habíamos hablado de esto por la llegada de nuevos competidores, por su propia necesidad de cambio, por la adquisición de otra compañía sobre ella, etcétera, y cambió su identificador después de haber mantenido uno durante muchísimos años, que al que duras penas le había hecho pequeños cambios. Y piensen, esto correspondería lógicamente a los elementos gráficos primarios. Y piensen por otro lado en, por ejemplo, las chicas águila. No es posible, digamos, mantener a las chicas águila de 1987 hoy. O sea, al día de hoy serían, no sé, las abuelitas águila o algo como eso. Es un tipo de gráfica que necesariamente tiene que cambiar y corresponder a su tiempo, porque la ropa ha cambiado, los peinados han cambiado, los trajes de baño han cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ejemplo, les había traído a Subway. Se los había traído porque, entre otras cosas, sufrió un rediseño de marca que tenía que ver, entre otras cosas, con la necesidad de, digamos, expresar un lenguaje un poco más señalético, dado su nombre, ¿no es cierto? Dado como el nombre de subterráneo. Luego entonces querían crear pues esta especie de atmósfera, ¿no? De un logo que se viera señalético. Entonces, este fue el logotipo que mantuvieron hasta el 2015 y después pasaron a esto que, como ustedes pueden ver, es prácticamente idéntico, salvo por el cambio de los colores y por la eliminación del filete. Esto era sencillamente algo así como abonando el terreno para el cambio mayor que se sucedería después del año 2016. Me parece que esta fue una estrategia para que el cambio no fuera tan duro para las personas, ya que el rediseño iba a ser pues bastante grande. Fíjense que esta es la versión vigente desde el 2017 y que, bueno, el cambio es bastante notable desde la versión inicial a esta. Creo que este cambio, digamos, intermedio, como les digo, abonó el terreno para que el público fuera menos reticente al cambio. Bien, a mí me gusta, hay gente y algunos usuarios que la desaprueban, que les parece, bueno, más aburrido, etcétera, que esta versión insinuaba más movimiento, más energía, ¿no? Más velocidad, etcétera, y que este es un poco estático. Bueno, yo lo defiendo sencillamente porque el lenguaje que utiliza, como les digo, refleja, digamos, un poco eso que ellos querían demostrar, que es precisamente como el mapa de Transmilenio, ¿me entienden? Como una gráfica de rutas y de vías, etcétera. Bien. Esta es la imagen primaria, digamos. Esta tipografía no debería cambiar demasiado en el tiempo. Cambiar demasiado en el tiempo, como les digo, es riesgoso para una marca porque
revela que ésta carece de una identidad fuerte, firme o sólida. No se conoce a sí mismo para nada bien y por eso tiene que cambiar cada 2 o 3 años. Lo ideal para la gráfica primaria es que cambiara lo menos posible en el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, la identidad visual tiene que ver con 4 conceptos, digamos, esenciales. Primero, originalidad, es decir, no parecerse a ninguna otra y mucho menos parecerse a la competencia. Eso le resta identidad a una marca. Segundo, tener valor simbólico, es decir, lograr decir lo más con lo menos, ¿no es cierto? Tercero, pregnancia formal, o sea que sea lecturable, legible, etcétera, etcétera. Y por último, la capacidad de ser repetida y además de ser manipulada en diferentes medios. Esto solo se logra, o estas 4 cosas solo se cumplen si la marca tiene cierta vigencia en el tiempo. Como les digo, si cambia cada tanto, pues no puede existir pregnancia formal porque no nos acordamos cómo era la marca, ya que ha estado cambiando una vez por año en los últimos 10 años. Tampoco podría tener valor simbólico porque no se queda en nuestra mente y mucho menos es original porque evidentemente carece de identidad. Entonces, por otro lado, les traía el repertorio, digamos, de gráfica secundaria que Subway creó junto con este último lanzamiento de marca. Se trataba de una serie de fotografías mediante las cuales ellos, con los ingredientes, digamos, de los alimentos que preparan, creaban esta clase de formas, ¿no? Como ojos o como esta navaja, bueno, suiza, ¿no? Con panes y lechuguinos y todo esto. O esta pequeña bailarina, ¿no? Con el tutú de jamón. O este planeta con aritos de cebolla, con aritos de cebolla y estos lentes hechos con pepino, ¿cierto? Es una gráfica que fue muy elogiada, más esta que el rediseño de su marca, porque, bueno, acudía a unos recursos absolutamente sencillos, pero absolutamente también eficientes, además muy pregnantes en términos de color y de forma. Lo ideal sería que por lo menos para una marca como Subway, que cuenta con un espacio físico, digamos, geográfico, no sé si alcanzan a ver aquí a este lado que está el cartelito con la navaja suiza, lo ideal es que los 2 elementos logren coexistir armónicamente, ¿me entienden? Que la gráfica secundaria esté obviamente pensada para la gráfica primaria y que ambas, puedan complementarse, digamos, mutuamente. Y por otro lado, que se puedan verter fácilmente a todas las declinaciones de marca. Por ejemplo, desde los espacios, fíjense, ¿no? Que apela, por ejemplo, a colores sólidos, a grandes áreas de color, hasta cosas muy pequeñas, como por ejemplo las servilletas que ustedes están viendo ahí. Lo ideal sería que para sus proyectos piensen, bueno, cuáles deberían ser los elementos primarios, los que perduren en el tiempo y cuáles podrían ser otros que sean susceptibles de cambiar cada tanto y de acuerdo a las necesidades de, cada época, ¿cierto? Por otro lado, con respecto a las estrategias y mecanismos de mercadeo, existen 3 tipos de medios que se organizan de acuerdo al tipo y cantidad de público que deseen alcanzar, así como los recursos que usen para tales fines. Estos son las estrategias ATL, TTL y BTL. ¿A qué se refieren estas estrategias ATL, TTL y BTL? Bueno, son siglas, y aquí ven su significado: above the line, through the line y below the line. Las estrategias ATL que están por encima de la línea, las TTL que están sobre la línea o a través de la línea y las BTL que están por debajo de la línea. ¿A qué se refiere, digamos, esta línea imaginaria? Bueno, al grado de convencionalidad, digamos, del medio que se esté utilizando. Entonces, para ejemplificarlo, digamos, de manera apropiada, he traído el caso de Sprite. Como ustedes saben, bueno, Sprite suele publicitar en medios usuales, digamos, o tradicionales. A esto es a lo que nosotros llamamos publicidad ATL.
Publicidad ATL se refiere entonces a todos estos medios que una marca utiliza para publicitarse y que no resultan usuales o convencionales. Por ejemplo, la televisión, por ejemplo, la radio, la prensa, etcétera. Por lo general, este tipo de estrategias de mercadeo, por su propia naturaleza, son de gran impacto, pero además de general impacto. Es decir, son estrategias que se lanzan al público general y que no hacen distinción, por ejemplo, de género, de edad o, bueno, no sé, de nivel educativo o lo que fuera, ¿cierto? Sino que son, bueno, como les digo, estrategias abiertas. Piensen, por ejemplo, que, bueno, una de las últimas campañas de publicidad de Sprite era Born to Refresh o como nacidos para refrescar, ¿cierto? Después de haber pasado por otros eslogans, otros taglines como no sé, las cosas como son o, bueno, la verdad refresca o, bueno, en fin, cosas como estas. En fin, a lo que quiero llegar es que si una marca utiliza, no sé, un comercial de televisión, una cuña radial, avisos de prensa, una valla publicitaria, etcétera, a todo eso se le consideran medios, digamos, masivos, que no se dirigen a un público particular, y a eso es a lo que nos referimos con estrategias ATL. Por otro lado, están las estrategias TTL, que han sido, digamos, de última aparición y que aparecieron justamente con el advenimiento del mundo digital. Son estrategias que están en la mitad y que se consideran estrategias híbridas porque utilizan los mecanismos de la publicidad ATL y los de la PTL. ¿Por qué? Bueno, porque el lenguaje, digamos, que propician las redes sociales, por ejemplo, es mucho más humano y el intercambio puede ser incluso en tiempo real. Yo puedo escribir en el Facebook de Sprite que, no sé, que me pareció horrible o algo así, y el community manager seguramente me responderá algo, que qué pasó, o que me comunique con ellos, o que, bueno, ellos van a ver porque me pareció horrible, o lo que fuera, o, bueno, de plano me parodian, o etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, me gustaría explicar mejor esto después de haber explicado esto último. Bien, les había traído este ejemplo para hablar de publicidad BTL, o sea, la que está por debajo de la línea. Son medios no convencionales de hacer publicidad y, por su propia naturaleza, suelen ser campañas publicitarias que están enfocadas en públicos particulares y específicos. Por ejemplo, en este caso se creó la famosa ducha Sprite que viajó por varias partes del mundo. Aquí en Latinoamérica creo que el caso más representativo fue la ducha que viajó a Río de Janeiro. Bueno, se trataba, como la imagen lo deja ver, de una estrategia sencilla en la que se instalaba pues esta especie de dispensador gigante en la playa para reforzar la idea de que obviamente Sprite refresca y de que te vuelve tu vida refrescante donde quiera que vayas, ¿cierto? Pero además evidentemente tenía digamos como propósito afianzar el segmento de mercado de gente joven, de jóvenes y jóvenes adultos principalmente, ¿cierto? Que bueno, esto ya es una especulación, pero que seguramente era un target, digamos, que de acuerdo a sus estudios seguramente estaban perdiendo o bueno, estaba disminuyendo o etcétera, etcétera. Dentro de las bueno, además les había traído esta otra, que fue otra estrategia BTL. Las estrategias BTL, por ejemplo, también incluyen patrocinios y en este caso Sprite Italia apoyó a varios artistas del graffiti para que decoraran, pues para que hicieran pues sus apuestas gráficas en varios muros de sus diversas ciudades, a condición, ¿no es cierto?, de que de alguna manera se expresara la esencia de la marca, y aquí lo pueden ver que es todo bastante verde. No se busca necesariamente que sea una publicidad masiva y que todo el mundo entienda, sino, y seguramente, buscaban afianzarse dentro del público joven, y la mejor manera, o que ellos pues previeron para hacer esto, fue apoyando a los
grafiteros, y mediante ello, o digamos, usarlos como vehículo para publicitarse a través del sector joven. Pero como ustedes pueden ver, esto nada tiene que ver con los recursos tradicionales como la televisión, como, no sé, la radio, bueno, la prensa, etcétera. No, aquí entran todos los recursos no convencionales, incluso lo que se llama publicidad de guerrilla, o sea, cosas que aparecen por ahí, ¿no es cierto?, que aparecen como por la calle, que causan sorpresa, que causan admiración, y ya. Entonces, retomemos esto y lo que quería decir, digamos, con las estrategias TTL, como les digo, son estrategias híbridas, es que se pueden fundir recursos de ambas partes, de las estrategias ATL y de las estrategias BTL. Por ejemplo, piensen que en el caso de los grafiteros, el propio Sprite pudo haber estado grabando el proceso de creación de un grafiti y después te monta el video de todo ese proceso de elaboración en Facebook. Así que, mediante el uso de una estrategia no convencional de publicidad, crea un producto que es el video, que es un tipo de publicidad convencional, para crear, ¿no?, pues un lenguaje mixto, ¿cierto? Espero que esto sea claro, pero bueno, si tienen alguna duda, pues ¿no?, me lo pueden comunicar en clase. En fin, así acabamos entonces esta cápsula. Espero que les haya quedado claro, bueno, cuál es la diferencia sobre todo entre gráfica primaria, que es de aquella de la que se espera que tenga una permanencia larga en el tiempo, la gráfica secundaria, que es la gráfica de una marca que debe estar cambiando para modernizar el espíritu, ¿no?, de la marca todo el tiempo, y también las diferencias entre estrategias ATL, arriba de la línea, radio, televisión, prensa, etcétera, BTL, debajo de la línea, o sea, publicidad de guerrillas, patrocinios, bueno, publicidad no convencional, etcétera, y TTL, o sea, a través de la línea, que son estrategias de renglón mixto. Y aparte de eso, que también tengan claro el concepto de PV, o de punto único de venta, o de la promesa exclusiva de la marca, es decir, aquello que la marca ofrece que ninguna otra marca ofrece. Entonces, con esto me despido. Espero que, como les digo, estos conceptos hayan quedado claros. A todos, feliz día, cualquier día que este día sea.